¿Cómo están mis queridos hermanos? Que el Señor les bendiga. Estamos nuevamente con este programa de Tómate un Break, tratando, como dijimos desde el principio, de colocar luz en la palabra, traer una interpretación correcta a esta palabra que a veces es tan mal interpretada en muchas cosas, ¿ya? Sabemos que la Biblia tiene un lenguaje que hay que conocer, ¿ya? La Biblia es un libro espiritual. Por lo tanto, el que viene a estudiar desde el punto de vista no espiritual es muy difícil que pueda entender. Aún así, la Biblia tiene ciertas características, es un libro histórico. ¿Por qué decimos que es histórico? Porque nosotros podemos saber que los eventos que la Biblia relata son eventos que ocurrieron. Aquí no hay cosas que son invención. Cada uno de los relatos, las ciudades, los personajes, existe evidencia arqueológica y de todo tipo para poder saber que este libro que nosotros tenemos tiene una importancia arqueológica impresionante. De hecho, aunque usted no lo crea, muchas de todo lo que se ha hecho en arqueología, ¿ya?, se basa en la Biblia. Hoy día vamos a seguir estudiando lo que es seguir avanzando en el tiempo. Hoy día vamos a ver cómo es que Dios, después de haber librado al pueblo de Israel, haberlo llevado a la tierra prometida, que las tribus empezaron a crecer, empezaron a hacerse fuertes, ¿ya? Habían guerras en las cuales los enemigos de Israel tenían reyes, y las batallas de Israel las peleaba con el arca. Ellos iban a la batalla con el arca del pacto. Entonces, si ellos hacían lo correcto, el arca del pacto les daba la bendición y ellos ganaban la guerra. Pero ocurrió que el pueblo de Israel empezó a ver que los reyes con los cuales ellos peleaban se veían bonitos, iban a la cabeza de las tropas, y dijeron: nosotros queremos lo mismo, queremos tener un rey como tienen el resto de las naciones. Porque habían solamente en ese tiempo, y lo dijimos las veces pasadas, Israel estaba gobernado por reyes, por jueces y por sacerdotes. Bueno, uno de los últimos profetas fue Samuel, ¿ya? Y de ahí continuaron, pero ahí podemos decir que desde ahí para adelante el Señor hace algo que lo vamos a ver hoy día, que trajo consecuencias, ¿ya? Primero, porque cuando a Samuel lo confrontaron, le dijeron los representantes, esto lo encontramos en 1 Samuel 8, por eso todos los representantes de Israel fueron a Ramá para hablar con Samuel, y allí le dijeron: usted ya está muy anciano y sus hijos no son como usted, es mejor que nos dé un rey como los que tienen las otras naciones. Hay que entender una cosa: los hijos de Samuel no hacían lo correcto, no hacían lo bueno, ¿ya? Entonces no podemos decir que lo que estaban diciendo era incorrecto. O sea, el problema está en lo siguiente: cuando Dios establece un gobierno, y el gobierno que tenía Israel era por medio de jueces y sacerdotes, y habían profetas, entonces Israel, cuando rechaza, porque los hijos de Samuel hacían lo malo, ellos rechazaron no tan solo a Samuel, sino que el gobierno que significaba con Samuel, porque ellos pidieron un rey, ¿ya? Y cuando piden un rey, necesariamente toda la nación de Israel ahora tenía que estar sujeta a un rey, ya no a los jueces y no a los profetas. Incluso los jueces y los profetas tenían que sujetarse al rey. Eso fue rechazar el gobierno de Dios, ¿ya? Si eso no hubiese ocurrido, probablemente el Señor habría seguido con los jueces y habría cambiado, como lo hizo muchas veces, habría hecho que el pueblo volviera al carril correcto, y hubiese levantado otros profetas, hubiese levantado otros sacerdotes, ¿ya? Pero cuando Israel rechaza el gobierno de Dios, se transforma en ese momento lejano a Dios, porque ya Dios no puede gobernar en forma directa sobre la nación de Israel. Ya nadie podía ir a un sacerdote, nadie podía ir a un juez o a un profeta en forma directa, porque para eso había un rey, que era el que administraba ahora estos recursos espirituales, ¿ya? Por lo tanto, cuando Israel rechaza a Samuel, lo que rechaza no es tan solo a Samuel y sus hijos, sino que rechaza lo que representaba, que era el gobierno de Dios con su pueblo. Por eso dice que eso no le gustó nada a Samuel,
pero se puso a orar a Dios y Dios le dijo, haz lo que te piden. No te están rechazando a ti, sino a mí. Pues no quieren que yo sea rey. O sea, lo que no quería el pueblo de Israel es que Dios lo gobernara. Probablemente en la forma infantil que ellos lo plantearon, no se dieron cuenta que lo que estaban haciendo era rechazar el gobierno de Dios. Y no querían que el que gobernara la nación de Israel fuera directamente Dios por medio de profetas y jueces, sino que pensaron que ellos podían elegir un rey que fuera conforme a sus corazones y lo podían ver y lo podían tocar. Al Dios eterno no lo pueden ver, ¿ya? Y le dice, haz lo que piden, nos están rechazando así, sino a mí. Pues no quieren que yo sea su rey desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy. Ellos me han dejado para adorar otros dioses. Y así también lo hacen ahora contigo. Dales el rey que piden, pero adviérteles todo lo que ese rey les hará. Él les advierte que ese rey iba a tomar lo mejor de sus frutos, lo mejor de sus mujeres, lo mejor de sus cosechas, iba a tomar lo mejor de ellos y le iba a poner impuestos y ahora iban a tener que trabajar para poder pagar lo que era el reinado, ¿ya? El primer rey que ellos eligieron, ¿ya?, que eligió el Señor para ellos, fue el rey Saúl. Ahora, ¿por qué el rey Saúl? Porque el rey Saúl era un hombre que tenía una altura mayor que el promedio. Era admirado por la gente, por lo tanto Dios le escogió un rey conforme al corazón de Israel. Un rey que era un hombre que cuando lo van a levantar, ¿ya?, dice, había un varón, esto lo encontramos en Samuel 9, de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seor, hijo de Becorat, hijo de Afia, hijo de Benjamita. Y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Eso es lo que quería Israel. Quería una presencia, un hombre que tuviera una presencia distinta, ¿ya? Y se habían perdido las asnas de su padre Saúl, su padre Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo, toma ahora contigo alguno de tus criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y al paso del monte Efraín y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron, pasaron luego por tierra de Salim, y tampoco después pasaron por tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven, volvámonos, quizá mi padre abandona la preocupación, por la sana esté acongojado por vosotros. Y él respondió, aquí donde hay esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá. Quizás nos dará algún indicio acerca del objeto de lo cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado, vamos ahora. Un poco más adelante dice, dijo entonces Saúl a su criado, dices bien, anda, vamos, y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, los cuales dijeron, ¿está en este lugar el vidente? Ellas respondiendo le dijeron, sí, helo allí delante de ti, date prisa, pues porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya entrado, por cuanto es el que bendice el sacrificio, después de esto comen los convidados, ¿ya? Entonces ellos subieron, dice, que Samuel, dice, vio a Saúl, verso 17, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón el cual te hablé, este gobernará a mi pueblo, ¿ya? Entonces cuando la nación de Israel rechaza el gobierno de Dios, Dios le da un rey, pero el rey que le da es conforme al ojo humano, que era de hermoso parecer, más alto que el resto de sus hermanos, del pueblo de Israel. Por lo tanto, un hombre que llamaba la atención, a él lo pusieron por rey. Por lo tanto, la nación de Israel dijo, bueno, ¿qué mejor que esto? Un rey que sobrepasa en altura, un rey que tiene una forma distinta, que tiene una estampa de rey. Eligieron al rey conforme al corazón del pueblo. Él les dio un rey conforme a su corazón. Ahora, sabemos todo lo que ocurrió con Samuel. Sabemos que, con Saúl, perdón, que ellos después se pervirtieron, ¿ya? A Saúl le entró un espíritu que le atormentaba, ¿ya? La soberbia de Saúl, al verse como un rey, al ver que todo lo tenía,
que todo estaba en su mano, entró un espíritu de locura en él, ¿ya? Y este espíritu de locura, lo único que lo podía calmar era que alguien viniera, hiciera algo, y ahí encontraron a David. Sabemos entonces por la historia que David se transformó en un joven que estaba con el rey Saúl, cantaba canciones que calmaban ese ímpetu, eso que tenía dentro, y podía descansar tranquilo, ¿ya? También sabemos lo que pasó con David cuando mató al gigante, Goliat. Que hay algo que yo lo dije unos días atrás, pero lo voy a volver a comentar. Cuando él sabe que tiene que enfrentar a un gigante, ¿ya? Un joven pequeño de altura, 16 años, era un niño, ¿ya? La armadura de Saúl no le caía, porque era un hombre pequeño, ¿ya? Entonces, cuando él fue a buscar las piedras para tener a la onda, él tomó 5 piedras elegidas, para con la onda matar al gigante. La pregunta es, ¿por qué eligió 5 piedras? Y la verdad que en ese tiempo, dentro de los enemigos de Israel, Goliat tenía 5 hermanos, y todos eran gigantes. Proféticamente, David estaba diciendo que él iba a matar los 5 gigantes. Y efectivamente, después de matar a Goliat, y después con el tiempo se transforma en rey de Israel, David mató todos los gigantes que habían en ese lugar, los últimos gigantes que quedaban. Entonces, nosotros podemos ir viendo que cuando Israel entró al principio, había una tierra de gigantes que fueron conquistados. Israel se hizo un lugar dentro de esto, de todo esto, y conquistó su territorio. Se estableció, creció. Las 12 tribus se hicieron poderosas. Hacían lo malo, Dios los castigaba. Hacían lo bueno, Dios los bendecía. Tenían profetas y tenían sacerdotes. Por lo tanto, Israel tenía un contacto y una relación directa, él con cada una de las tribus y con cada uno de los hijos de las tribus. Cambia cuando rechazan el gobierno de Dios, piden a Saúl. Y desde ahí para adelante empieza la decadencia del pueblo de Israel. Fíjense que a tal punto llega esto, porque estamos hablando que la casa de Israel se separa de la casa de Judá a la muerte de David, ¿ya? No vamos a contar la historia porque estamos haciendo una historia que sea para poder abarcar todo el tiempo. Porque todos sabemos la historia, lo hemos leído montones de veces, yo creo que todos han leído esa historia. Y si no, búsquela, con respecto a qué pasa con cómo David llegó a ser rey. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero cometió un error, cometió un pecado. Y este pecado hizo que él, de alguna forma, perdiera la estima que tenía con Dios como rey. Uno puede ver a David antes de cometer el acto atroz de mandar a matar a un hombre de Dios, a un sacerdote, a un levita, ¿ya? Podemos ver cómo era antes y cómo es después. Después de esto viene la decadencia de David, ¿ya? Y David, ya en sus últimos años, obviamente tenían que elegir un rey, ¿ya? Ya David no tenía la preponderancia, Israel seguía siendo uno, pero cuando muere David, lo sucede su hijo, Jeroboam. Y el hijo de David, el hijo de David, que se buscó, que fue el que heredó el reino, hizo lo malo ante los ojos de Dios, ¿ya? El rey Roboam, perdón, ¿ya? Estamos hablando ya del año 931 a.C. Dice, la casa de Israel y la casa de Judá se separaron después de la muerte del rey Salomón. El hijo de Salomón muere y se separan las dos casas, ¿ya? Ahora, las 10 tribus, ¿por qué ocurre esto? Porque entendamos que cuando Israel se arma como nación, tomaron Jerusalén como capital del reino, que desde ahí gobernaba David, ¿ya? Y como capital del reino, desde ahí gobernaba todas las demás naciones, que habían 2 tribus en ese tiempo, que eran las tribus de Benjamín y la tribu de Judá, que estaban en Jerusalén, y las 10 tribus restantes estaban en el resto de Israel. Entonces, cuando hay un rey, había que pagar impuestos. Entonces, todas las tribus tenían que pagar impuestos al rey que estaba en Judá, las 10 tribus. Los de Judá no tenían problema porque ellos vivían ahí,
pero las 10 tribus tenían un impuesto que cada vez era mayor porque tenían que mantener el reino, ¿ya? Pasado el tiempo, esto ya se fue haciendo mucho más difícil para la nación de Israel, ¿ya? Hasta que llega un punto que la casa de Israel y la casa de Judá se separan. A la muerte del rey Salomón, alrededor del siglo X antes de Cristo, el año 931, las 10 tribus del norte se rebelaron contra el reinado de Roboam. No quisieron pagar impuestos y tener por rey al rey Roboam. El rey Roboam, descendiente de Salomón, no hizo lo bueno. ¿Qué fue lo primero que dijo? Si mi padre les puso un yugo, yo le pongo un yugo 10 veces peor que el que dio mi padre. Por lo tanto, las naciones dijeron, no queremos a este rey, y ellos se levantaron un rey que es el rey Jeroboam. Esto lo encontramos en la historia de la descendencia de Israel. Lo puede encontrar usted en el libro de Samuel, lo puede encontrar en el libro de Crónicas de los Reyes, ¿ya? Y usted se va a dar cuenta cómo se fue pervirtiendo Israel. Ya no era el Israel que había sido levantado, que Dios gobernaba, sino que habían reyes que gobernaban sobre ellos. Los reyes hacían lo bueno, hacían lo malo. Fíjese que después de la muerte de Salomón, se abren dos reinos. Y el reino de la casa de Israel hizo lo malo, hacía lo malo. Esto duró hasta el año 722 antes de Cristo, ¿ya? Donde los asirios conquistaron la casa de Israel. Y esto fue dicho por el profeta Oseas, ¿ya? El profeta Oseas, aproximadamente el año 800 antes de Cristo, estamos hablando cerca de 80 años, 70 años antes de que esto ocurriera, el profeta Oseas les decía lo siguiente. Oseas 1, del 1 al 10, dice: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Berí, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Al principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve y tómate una mujer fornicaria, de hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel, y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. ¿Qué es lo que ocurre después? Sabemos por la historia, sabemos que el reino de la casa de Israel fue conquistado el año 722 antes de Cristo, o sea, 80 años después de esta profecía, la casa de Israel dejó de ser casa y desapareció. Y aquí hay algo que es importante entender, porque cuando nosotros hablamos de Israel, nosotros vemos la nación de Israel. Cuando hablamos de Israel, desde ese momento en adelante, todo lo que hablamos de Israel se refiere solamente a la casa de Judá. ¿Por qué? Porque las 10 tribus de la casa de Israel fueron esparcidas por todas las naciones. Fueron llevados a lo que hoy es Europa, ¿ya? Y esparcidas por diferentes lugares. Posteriormente, la casa de Israel también fue conquistada, ¿ya? Y cuando fue conquistada la casa de Israel, fue conquistada por el rey Nabucodonosor. Pero a ellos les fue dado un castigo. Y el castigo que les fue dado fue solamente que iban a estar 70 años en cautiverio. Y ellos volvieron. Ahora la pregunta es, ¿por qué ocurre esto? Y aquí vamos a empezar ya a profundizar sobre esto. Vamos a profundizar porque cuando Israel desecha el gobierno de Dios, Dios desecha a Israel. Porque ellos desecharon a Dios. Entonces cuando Dios desecha, Dios no interviene. Y lo que empieza a ocurrir desde ese momento en adelante, todo tiene que ver con gobierno humano. Ya no con dirección de Dios. Sí con profetas advirtiendo del castigo que vendría. Pero ya no estaba Dios dirigiendo las naciones. Podemos ver lo que hizo el rey Acab, que trajo una profetisa, que introdujo sacerdotes de un Dios extraño. Y mataban a los profetas y mataban a los hombres de Dios. La casa de Israel se había pervertido por completo. Sabemos la historia que después, cuando viene Elías, hace caer fuego del cielo, hay un holocausto que él hizo, que fue aceptado por Dios,
y se restauró. Pero ya Israel, la casa de Israel, ya estaba francamente de salida. De salida. Y fíjese lo que dice en Oseas. Sigamos adelante. Dice, y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel, y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber desestado los Lo-ruhama, concibió y dio luz un hijo, y dijo Dios, ponle por nombre Lo-amí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Eso se lo dice a la casa de Israel. Entendamos esto. Desde ahí en adelante no existe la casa de Israel. Hasta el día de hoy no existe la casa de Israel. Cuando nosotros hablamos del Israel moderno, el que está ahí en Jerusalén, este Israel son solamente el pueblo de Judá, los judíos, con la tribu de Benjamín. Son esas dos tribus, las únicas tribus que quedaron después de la casa de Israel, hasta que fueron conquistados, primero por el reino de Nabucodonosor, y después fueron conquistados por el reino romano, donde fueron esparcidos, y ya no había Israel hasta el año 1948, cuando se establece al final nuevamente la nación de Israel. Imagínense todo esto, porque Israel desechó el gobierno de Dios. Ahora vamos a la reflexión. La reflexión es esta, hermano. Muchas veces nosotros creemos a nuestra vista, ¿ya?, que algo que está dando Dios, nosotros lo podemos mejorar o podemos hacer mejor que lo que Dios nos dio, ¿ya? Que es lo que pasó con Israel. Ellos pensaron que si tenían un rey, probablemente podían tener algo mejor. Ese rey podría darle más victoria. Ese rey podría hacer que la nación fuera más ordenada, que creciera, ¿ya? Pero a vista humana, a la vista de Dios no. Dios no necesitaba reyes que gobernaran, porque Él gobernaba. Él ponía control a la nación de Israel, los entregaba a los enemigos y los libraba. Ponía sacerdotes, ponía jueces y con ellos juzgaba, y juzgaba en forma correcta. El sacerdote que hacía lo malo era cortado, los jueces que hacían lo malo eran cortados, los profetas que hacían lo malo eran cortados, porque Dios manejaba y administraba la nación de Israel, y la nación de Israel era próspera, ¿ya? Pero la tendencia del corazón de Israel siempre era a hacer lo malo. Ahora, no podemos decir, oye, qué malo Israel. Es la tendencia del ser humano. Israel, hasta ese momento, era una nación hecha por personas, con corazones humanos, con corazones torcidos, no rectos, porque el corazón del hombre es de continuo al mal. Por lo tanto, Dios tenía que tratar en forma directa con Israel y con los profetas para poder ir trabajando con cada uno de los hijos de Israel. Pero cuando hay un rey, ya no. Por eso es que se pervirtió completamente. No quisieron, fíjese la división que se produjo, no quisieron pagar impuestos al rey de la casa de Judá. Fueron cortados, ¿ya?, hasta el día de hoy. Pero dice en Oseas, después de haber destetado a los Lo-ruhama, concibió a Dios un hijo, y dijo Dios, ponle por nombre Lo-amí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, dice, será el número de los hijos de Israel, de la casa de Israel, como arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Mire, hermano, si nosotros vemos la historia, Israel, la casa de Israel está esparcida, ¿ya? No hay casa de Israel. No voy a encontrar ninguna persona que diga yo soy de la casa de Israel, porque tendría que decir, yo soy de hijo de tal persona, de tal persona, tal persona, hijo de Leví, por decirlo de alguna forma, o hijo de esta tribu. No hacía el pueblo de Israel. Usted conversa con un judío y le cita
toda su ascendencia hasta llegar a lo que es Judá, a llegar a lo que es el primero de la nación, los primeros padres de la nación de Israel. Ellos tienen una cuenta, ellos tienen hijo de esto. Usted cuando ve, por ejemplo, y ve, usted se va a dar cuenta, en la Biblia hay dos genealogías de Jesús. Una por parte de José y otra por parte de la madre, ¿ya? Y usted las ve, y estas genealogías vienen por siglos. Hijo de este, hijo de... Y usted puede seguir la genealogía, ellos lo tienen hasta el día de hoy. Pero no hay casa de Israel, no hay. Entonces, ¿cómo Dios dice, vosotros no sois mi pueblo? Les ha dicho, sois hijos del Dios viviente. Si no existe la casa de Israel. Y aquí viene algo que es una bendición. Es una bendición cuando usted lo entiende. Porque cuando Jesús vino, ¿ya? Él dijo algo. Él dijo, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A qué se refería? Las 10 tribus de la casa de Israel que habían sido esparcidas allá prácticamente 700 años antes de Jesús. Un poquito más, yo diría casi 800 años antes de Jesús. Habían sido esparcidas, no había registro de ellas, nadie sabía hasta el día de hoy. Pero Jesús está diciendo, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Me imagino que los que escucharon eso quedaron con un signo de interrogación. ¿Cuál casa de Israel si no existe? Si lo que había era la casa de Judá, que era la nación de Israel, pero solamente la casa de Judá. Y él se refiere específicamente a la casa de Israel, ¿ya? Entonces, y adicionalmente dijo, yo he venido a buscar lo que se había perdido. O sea, y es dable entender, ¿ya?, que lo que se había perdido en la nación de Israel, se habían perdido las 10 tribus de la casa de Israel. Por lo tanto, él está diciendo claramente, yo he venido a las ovejas perdidas, todas estas ovejas que se perdieron, de la casa de Israel. Y como no estaban, tenemos que tratar de entender entonces qué representa la casa de Israel. Y la casa de Israel fue, cuando se esparcieron, fueron llevadas a diferentes lugares, a la península ibérica, fueron llevadas a África, fueron llevadas a diferentes lugares. Y se esparcieron. Vamos a hacer un corte y continuamos con este tema. Radio TV, música, recuerdos y una grata compañía. Viernes, 22 horas. Somos el 15.1. Visita nuestra página web www.15uno.cl. Somos el 15.1. Es tu medianoche de conversación. Sintonízalo en tu televisión. Un programa lleno de entretención. Otro invitado, nueva interacción. Ilumina todo con atracción. A seguir creando con imaginación. Otra nueva noche de sensación. Estamos de vuelta. Como estábamos diciendo, ¿ya?, el Señor dice, Jesús, cuando Él viene, dice, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como habíamos dicho, la casa de Israel está esparcida
por todas las naciones. Nadie sabe cuáles son, quiénes son las ovejas perdidas. Sabemos sí que fueron esparcidas a diferentes lugares, por ejemplo a África, otros fueron llevados a partes de Asia, otros fueron llevados a lo que es Europa, y ahí están las tribus esparcidas. Y cuando hablamos de esparcidas es que se esparcieron. La simiente de ellos, la sangre de ellos se fue mezclando con las naciones. Por lo tanto, todas las ovejas perdidas, al ir mezclándose, se fueron haciendo uno con las naciones gentiles. Y hoy día están distribuidas en todas partes del mundo. Entonces aquí vamos a hacer un comentario sobre algo. Fíjese, dice, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, subirán de la tierra, porque el día de Israel será grande. ¿Ya? Pero dice, con todo el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. ¿Sabe que hay un versículo en la Biblia que habla de una gran multitud vestida de ropa blanca que nadie puede contar? A eso se está refiriendo. Y sabemos que esa congregación que nadie puede contar vestidos de ropas blancas son los gentiles, a nosotros. Entonces la pregunta es, ¿qué relación tiene la casa de Israel con los gentiles? Todas. ¿Por qué digo todas? Porque la casa de Israel fue esparcida para que la simiente de Abraham se mezclara con los gentiles. Y así viniera la salvación de que es desde Abraham a todos los gentiles, porque Dios no se puede decir. Dios habló de la bendición para la descendencia de Abraham. Es el pacto que él hizo. En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, tenía que de alguna forma la descendencia de Abraham llevar esta bendición, que la bendición de Dios tiene que ver con genética. Tiene que ver que el padre con el hijo, con el nieto, el bisnieto, el tataranieto. Por lo tanto, Dios bendice lo que es la línea consanguínea, y esa línea consanguínea nunca se podría haber dado si Israel hubiera permanecido como una sola nación. Porque hoy día, un judío, voy a poner un ejemplo, un judío, israelita, judío, pertenece a la tribu de Judá. Tiene ascendencia de la tribu de Judá, conoce quiénes son sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos, y toda la línea consanguínea hacia atrás. Y usted le hace un examen y sabe que es de una raza semita y sabe que es de la descendencia judía. Pero la casa de Israel, como no existe, no sabemos. Pero si nosotros podemos decir algo, ¿ya? Que la casa de Israel fue esparcida por diferentes lugares, una gran parte se fue a España, a otra parte se fue a Irlanda, se fue a Inglaterra, se fue a lo que es la Gran Bretaña, se fueron a partes de África. De hecho, hay una de las tribus que se asentó en África, que hace poco y crecieron y se mantuvieron. Y esa tribu, de hecho, hace poco, unos años atrás, una gran parte de ellos volvieron a la casa de Israel, volvieron a Israel, ¿ya? Al Israel moderno. Entonces nosotros podemos claramente entender entonces que lo que Dios hizo al esparcir la casa de Israel es esparcir la semilla, el semen, la semilla, para que ésta fuera engendrándose con los gentiles y pudiera venir una bendición hacia los gentiles. Y así podemos entender cuando Jesús dice, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque vino los gentiles, vino los descendientes de la casa de Israel. Porque entienda esto, cuando nosotros hablamos, los cristianos, hablamos de salvación, ¿ya? La verdad que es un tema mucho más profundo que salvación. Y le voy a decir por qué es mucho más profundo. Porque Dios lo que hizo cuando mandó a su Hijo a morir en la cruz fue para establecer un gobierno santo, apartado, un gobierno de reyes y sacerdotes, que cuando uno ve al final de Apocalipsis, eso lo vamos a ver probablemente en 1 o 2 semanas más, cuando vemos el final de toda la historia, nos damos cuenta que que lo que somos los gentiles, que vamos a estar con Jesús, vamos a estar vestidos con ropas blancas, somos llamados para ser reyes y sacerdotes, vamos a gobernar con Jesús durante 1000 años. Y después por la eternidad, lo que Dios estaba haciendo cuando sembró lo que es la casa, sembró lo que es Israel, lo que sembró fue un pueblo apartado, que Él lo constituyó para que desde este pueblo fueran benditas todas las naciones de la tierra. Pero lo que tenía que hacer era purificar, limpiar. Y fue lo que Dios hizo en todo este proceso. Y hacer que esta nación, que era Israel, fuera bendición para todas las naciones. ¿De qué forma lo hizo? Lo hizo por medio, primeramente, de esparcir
la descendencia de Abraham por las naciones, para posteriormente, cuando viene Jesús, ir a buscar esas ovejas perdidas. Entonces usted, hermano, le digo algo, usted no se está jugando su salvación. Es cierto, cuando nosotros aceptamos al Señor, aceptamos ser salvos. Pero hay algo mucho más profundo. Nosotros no estamos jugando a nuestra salvación, nosotros no estamos jugando ser parte del reino de Dios, donde vamos a ser el día de mañana, vamos a juzgar el mundo. Eso dice la palabra. ¿Acaso no sabéis que vosotros sabéis de juzgar el mundo? ¿Ya? Y cuando nosotros entendemos esto, cambia. Tiene que cambiar tu evangelio cuando tú entiendes que eres parte de la nación santa. Eres parte de la nación que Jehová tomó para sí, para convertirla en una nación que iba a ser la bendición de todas las naciones. Nosotros estamos emparentados genéticamente y espiritualmente con la nación de Israel. Vamos a ser una sola nación cuando venga el Señor. Vamos a gobernar la tierra cuando venga el Señor por su iglesia. Cuando tú empiezas a entender eso, entonces tú empiezas a entender el llamado que tienes. Tú no tienes un llamado para ser solamente salvo. Pero la salvación la tienes el día que tú dijiste, acepto a Jesús como Señor en mi vida. En ese momento tú eres salvo. Fuiste sellado por Dios. Lo que viene de ahí para adelante es perfeccionamiento. Dios te va perfeccionando para que alcances la estatura de un varón perfecto. Para posteriormente, cuando Él retorne, con los que están muertos en Cristo, más los que estén vivos en ese tiempo, vengan y gobiernen en conjunto, con lo que quede del pueblo judío después de una tribulación, y puedan gobernar durante 1000 años y se establezca la promesa hecha por Dios de que la nación que de Abraham iba a ser bendita a todas las naciones de la tierra. Hermano, esto es maravilloso si tú logras entender. ¿Sabes por qué es maravilloso? Porque hay hermanos, ¿ya? Y hubo un tiempo en que decían, si nosotros somos como gusanos, somos menos que gusanos. No eres menos que gusano, eres un hijo de Dios comprado a precio de sangre, con sacerdocio y linaje. Y linaje. ¿Por qué linaje? Porque tenemos un linaje, el linaje que viene de la casa de Israel, que Dios durante siglos fue perfeccionando para que nosotros pudiéramos llegar a este tiempo. Estamos en un tiempo en el cual se están acelerando todas las cosas. Sabemos que el tiempo del Señor ya viene. Y ya el tiempo del Señor, la ira del Señor ya va a ser desatada. Estamos viendo diariamente las cosas que están ocurriendo. La maldad cómo se ha ido multiplicando, cómo todo lo que eran aspectos morales, que estaban basados, la mayoría de ellos estaban basados en la palabra, hoy día se están transgrediendo. Cómo los cristianos están siendo perseguidos en todas partes del mundo, cómo el mundo se está yendo en contra de Israel. Vemos cómo se está cumpliendo la palabra entre nuestros ojos. Y esta palabra que se está cumpliendo es el propósito que Dios tenía desde el principio para establecer el reino de Dios. Este reino que nosotros tenemos que entender que nosotros somos protagonistas de esto. Porque Dios le da un protagonismo a Israel, a la nación de Israel, la descendencia de Abraham. Y nosotros somos parte de esa descendencia, por lo tanto somos protagonistas de esto. Fíjese que usted va a estar por la eternidad. Y es más, le voy a mostrar, al final, en Apocalipsis, cuando nosotros vemos el juicio ante el trono blanco, que no es el juicio del Cordero, sino que el juicio ante el trono blanco. Dice, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y ahí vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie. Esto lo encontramos en Apocalipsis 20, desde el 11 en adelante. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Usted no está inscrito en ese libro de la vida, usted está inscrito en el libro del Cordero. Porque usted tiene una ascendencia real. Porque usted fue por línea consanguínea, usted es parte de la nación de Israel. Entonces, nosotros, la iglesia, vamos a estar en el juicio arriba, cuando estemos con el Señor, el juicio del Cordero, donde van a haber premios, van a haber castigo, algunos van a ser avergonzados, otros van a ser exaltados. Vamos a estar en ese lugar, pero el que llegó allá arriba es salvo. ¿Por qué? Porque fuimos comprados por el Señor, fuimos apartados por Él. Nosotros somos santos porque Él nos declaró santos. Santo es apartado, esto es apartado para mí, dice el Señor, y tú eres apartado para Dios. Nada te puede arrancar de la mano del Señor. Pero cuando venga, al final del tiempo, al final del milenio, cuando la iglesia haya gobernado junto con Israel durante 1000 años,
viene el gran juicio entre el gran trono blanco, entre el trono de Dios. Y en ese juicio dice que Mal entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Tú no eres juzgado por tus obras, por tu fe. Tu fe es la que te va a salvar. El mundo que no conoce a Dios va a ser juzgado por las obras. Y esa gran cantidad de millones, de miles de millones de seres humanos que van a ser juzgados al final, muchos de ellos, los que no estén inscritos en el libro de la vida, van a ir a un lago de fuego. Y el resto va a entrar al reino de Dios. Pero no va a entrar en la misma calidad que estás tú, ni que estoy yo. Porque nosotros vamos a ser el cuerpo de Cristo que vamos a gobernar en la eternidad. Eso lo puedes ver cuando desciende la Jerusalén celestial. Cuando el nombre de las 12 tribus está puesta en las columnas de la Jerusalén celestial. Y tu nombre también va a estar inscrito en ese lugar. Eso es a lo que tú fuiste llamado. Que nada te quite la importancia de lo que Dios quiere hacer contigo. Mira, no hay nadie tan pequeño de los hijos de Dios que no sea grande en el mundo. Que no sea grande, porque todos tenemos un llamado que es grande. Porque el llamado que tenemos, que no es porque tú seas grande, sino que es porque el Dios que tú sirves es un Dios grande. El Dios que tú sirves es un Dios que planificó desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Él hizo este plan. Vamos a ver la próxima semana quién es el hombre. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Por qué razón todo esto? ¿Por qué fue necesario que Dios nos hiciera pasar por todo esto para llegar a salvación? ¿Por qué razón está esta tierra? Mire, sabemos que esta tierra fue creada con un solo propósito, para establecer un gobierno de Dios en esta tierra, para que las personas que estamos en este lugar nos confrontemos entre la salvación y la perdición, la vida o la muerte, que tú la tienes a tu mano, la salvación. El mundo la tiene a su mano, es solamente doblar las rodillas para aceptar al Señor. Ahí está, la vida o la muerte está en tus manos. Porque Dios dejó la posibilidad de que tú seas salvo, solamente aceptando al Hijo de Dios como Rey en tu vida, como tu Señor y Salvador. Mire qué tan grande y hermoso es el reino de Dios, que parte con Dios interviniendo en un mundo lleno de maldad, que tenían costumbres de matar, que no tenían ningún tipo de regla. Ahí siembra un sacerdocio que es el sacerdocio de Adán, con su esposa. Sacerdocio que fracasa, como lo hemos visto en las presentaciones pasadas. Y después de 1000 años, Dios tiene que destruir todo eso, porque el mal había perseverado, de tal forma que ya eran todos los pensamientos de los hombres de continuo el mal. Y la pregunta, hermanos, ¿cómo estamos hoy día? Después de aproximadamente 5.000 años de historia, desde Adán, desde el diluvio hasta esta fecha, casi 5.000 años de historia, ¿cómo está el mundo? ¿Acaso los pensamientos del hombre son de continuo al bien? ¿Acaso hoy día no todo el mundo rechaza a los cristianos? Estamos viendo cómo todos los gobiernos del mundo, cómo las personas del mundo rechazan a Israel, odian a los cristianos. ¿En qué parte del mundo los cristianos somos bien recibidos? ¿En qué parte del mundo nos están matando cristianos? ¿En qué parte del mundo no podemos decir en la calle, nosotros somos hijos de Dios? Si nosotros nos estamos viendo ya en esta nación, como cuando usted no puede decir pecado a ciertas cosas porque lo tachan de intolerante. Hoy día nosotros no podemos decir claramente que es lo que nosotros pecamos del pecado. Lo bueno es bueno, lo malo es malo. Hombre es hombre, mujer es mujer, el aborto es malo, eso tenemos que decirlo. Pero si usted lo dice, te bloquean. No es permitido, no es de sana costumbre. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo que está prácticamente a las postrimerías del juicio de Dios. La maldad tenía que multiplicarse, a llegar hasta el punto en que Dios ya no tolerara más esto que está pasando. Estamos, hermanos, y te puedo decir, cuando uno empieza a estudiar los tiempos de Dios, estamos a no más de 15 años que venga el Señor. No más de 15 años. Y yo estoy siendo generoso. Yo creo que lo que viene son tiempos complejos. Yo creo que nosotros antes del 2030 vamos a tener muchas preocupaciones en el mundo. El mundo va a ser muy distinto, ya lo estamos viendo.
el establecimiento de la inteligencia artificial, los conflictos bélicos, las guerras modernas no van a ser como las guerras antiguas, van a ser mucho peores. Y vemos cómo está el mundo a punto, varias naciones. Hay guerras en todas partes del mundo, están explotando las guerras, están explotando. En el Medio Oriente es un polvorín, es un polvorín. En Asia hay temas preocupantes. Tenemos naciones, por ejemplo, que están a punto de entrar en guerras. De hecho, ya tenemos guerra. La guerra de Ucrania con Rusia. Estos son principios de dolores y viene tiempo peor. Así que prepárate, hermano. Mira, prepárate. Yo no te puedo decir prepárate, junta agua. Prepárate, junta plata. Prepárate, compra cosas. Mira, si junta agua, vas a juntar a lo mejor para 2 meses. Y si compra alimentos, vas a comprar para 3, 4 meses. No, esa no es la preparación. Prepárate, hermano, en tu corazón para mantener viva tu fe. Porque fíjate que las 10 vírgenes están velando y las 10 vírgenes, cuando están velando, no lo están pasando bien porque las 10 vírgenes todas cabecean. A todas les escasea la fe. Todas tienen necesidad. Todas en algún momento son probadas. Y lo que nos viene por delante es un camino difícil, el cual tenemos que transitar. Y como hombres de Dios, tenemos que entender que lo que viene, lo único que viene por delante es la venida de nuestro Señor Jesús. No hay más profecías. No hay nada más que agregar a lo que ya está escrito. Jesús viene en esta generación. Jesús viene probablemente en el tiempo en que tú estás y en que yo estoy. Y depende de ti y depende de mí que nosotros podamos mantener nuestra fe, que no nos salgamos del camino. Y quédate con esta reflexión. De las 10 vírgenes, de todos los creyentes de las 10 vírgenes, solo 5 son tomadas, las otras 5 son dejadas. Y si alguien me demuestra que hay un segundo arrebatamiento, que hay una segunda oportunidad para los cristianos, pero no hay. Así que, hermano, si estás en la tibieza, si no estás firme en Cristo, si te cuesta, si no lees la palabra, si no tienes conocimiento, empieza a preocuparte, empieza a buscar de Dios y empieza a estudiar, a meterte en este libro que fue entregado, y este libro está lleno, plasmado de sangre, de todos los que murieron para que nosotros lo pudiéramos tener. Así que, hermanos, que el Señor te bendiga. Espero que una reflexión quede ya en el corazón. Algo tengo que hacer, algo tenemos que hacer, hermano. Mira, algo tienes que hacer en tu vida, porque lo que viene es difícil. No viene un tiempo fácil para la iglesia, vienen los tiempos más difíciles para el mundo, ya lo estamos viendo. Ya estamos viendo la maldad como está multiplicada. Lo que viene para el mundo es difícil, lo que viene para la iglesia es más difícil todavía. Y tenemos que velar, apartarnos, dejarnos de jugar al Evangelio, hermano. Dejar de jugar al Evangelio. No le tengas miedo a este libro, estúdialo, preocúpate, anda viendo videos, ve escritura, preocúpate de estudiar, de conocer, para que sepas todas las promesas que hay y para que sepas lo que viene, que está escrito en este libro, para que seas de bendición, para que seas bendito y seas salvo, que es lo que Dios quiere y ha querido desde el principio, que todos los hombres procedan al arrepentimiento, que todos nos volvamos a Dios, que todos los hombres puedan ser salvos. Dios no quiere que el hombre se pierda, Dios no quiere que nadie se pierda. Lamentablemente, el Dios santo que nosotros servimos no puede aceptar algo que no sea santo, no puede aceptar la perversión. Si estás en el camino de Dios, estás haciendo lo correcto, estás congregándote. Mire, ¿por qué digo congregándote? La palabra dice, no hagáis como aquellos que dicen de no congregarse. Si no te estás congregando, tienes problemas serios, no conmigo, con Dios. Pero si el Dios está advirtiendo, no hagas como aquellos que gustan de no congregarse, es necesario que te congregues. Es necesario que te congregues. Para eso son necesarios los pastores, porque a estos puso el Señor. A esto nos puso, a nosotros nos va a pedir cuentas por las personas que Dios nos puso por delante. O hacemos lo bueno o hacemos lo malo. ¿Enseñamos o no enseñamos? ¿Estamos llevando a la iglesia a salvación o la estamos entreteniendo? Esas son las preguntas que cada uno de los ministros tenemos que hacerlo. Y tú tienes que preguntarte. ¿Estás haciendo lo correcto? ¿Estás llenándote de palabras? ¿Tu lámpara está alumbrando? Para que en el día difícil que viene tú seas considerado y seas dentro de las 5 vírgenes que van a ser levantadas. 5, no de las 10, de las 5 vírgenes. Piensa, hermano, recapacita, ordena tus ideas, ora y estudia cómo estás en tu corazón y ve si estás bien. Y si no, hay tiempo, siempre hay tiempo para que puedas volverte o para que puedas afirmarte en este reino. Te damos gracias, Señor, por este día,
por la oportunidad de poder haber compartido tu palabra. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que están viendo, los que no conocen al Señor y lo están viendo por casualidad, para que esta palabra pueda penetrar en sus corazones, para que te busquen, Señor, para que sean salvos, para que tu palabra los lleve a entender su pecado, para que los lleve a entender su necesidad de ser salvos. Bendice, Señor, a cada uno de los que están escuchando. Bendice a nuestro ministerio, La Última Brecha, a la Pastoral de San Bernardo, a nuestros pastores y amigos de La Voz de mi Amado. Bendícenos, Señor, a todos. Bendice a los ministros y trae luz a nuestros corazones para que podamos seguir afirmándonos en Cristo, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.